El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy el Evangelio toca un punto que uno de la vida espiritual que nunca se debiera descuidar. La atención al cultivo de la vida interior. Lo repito, la atención al cultivo de la vida interior. La interioridad es algo que necesita ser trabajado. Y hoy Jesús nos dice esto a los que intentamos ser sus discípulos. Ponle cuidado a la manera como tú llevas tu vida interior. Y para esto Jesús se vale de la parábola del sembrador y de la explicación de la parábola del sembrador. ¿Qué nos narra al respecto la parábola del sembrador? Lo que nos dice ante todo y fundamentalmente es que la obra en la vida espiritual es a 4 manos. Las manos de Dios y las mías. En el lenguaje clásico de la teología y de la espiritualidad se decía gracia y responsabilidad, las dos cosas. Gracia de parte de Dios, responsabilidad de parte del ser humano. ¿Y cómo nos narra aquí a Dios Jesús en la parábola? Nos habla de un Dios optimista, de un Dios constante, de un Dios oportuno, un Dios que siembra su semilla de vida a pesar de nuestras resistencias, de nuestras terquedades, incluso del mal terreno que podríamos ser nosotros. Y por eso digo optimista, porque Dios cree que siempre su semilla podrá crecer, así nosotros a veces no le demos chance, así a veces no colaboremos. Un Dios constante, que sabe que necesitamos de su semilla, y por eso nos la da a tiempo y a destiempo, como diría Pablo. Es un sembrador que no para de hacerlo nunca, en los días luminosos y en los días tristes, siempre. Y cuanto más lo necesitamos, incluso cuando estemos mirando para otro lado, Dios está ahí, sembrándonos su semilla, su presencia, nos regala su palabra, cuando menos nos imaginamos, porque sabe que lo necesitamos. Un Dios que sabe que a pesar de todos los fracasos, de todos los fracasos que pueda haber con Él, de los paréntesis que ponemos, de nuestros pecados, de nuestras durezas y de todo, Él sigue apostando por nosotros. Esta es la primera parte de la parábola, una imagen encantadora de Dios, una imagen que a mí
me ayuda a mantener firme mi esperanza en Él. Me dice, a pesar de todo, la semilla germinará. Vendrá algo bueno, nuevo y mejor. Pero gracia por un lado y responsabilidad por el otro. Y este es quizás el énfasis mayor de la explicación de la parábola del sembrador. Nos recuerda el Señor que hay 4 terrenos en la parábola. Uno es el camino, el otro es la piedra, el otro es el abrojo y finalmente la tierra abonada, la tierra buena. Y Jesús, volviendo sobre la historia de los terrenos, repite 4 veces la palabra que ayer se intentaba explicar. ¿Dónde está la clave de todo? Cuando un terreno se convierte en buen terreno, no importa la naturaleza de ese terreno, no importa que sea piedra, camino o abrojo, ¿cuándo se convierte en terreno bueno? Cuando tiene docilidad. Oigan, cuando tiene docilidad. Eso significa apertura de corazón. Docilitas, dirían los latinos antiguamente, que es docilidad y más que eso. Es esa capacidad de asombro, de acogida, de buena disposición. Y eso en el lenguaje de la parábola se llama comprender. Ayer veíamos la diferencia entre entender y comprender. Entender es cuando uno le dice una cosa, ¿entendió? Sí, entendí. Pero yo puedo entender y no necesariamente estar de acuerdo. Comprender significa incorporar dentro de mí el valor, hacerlo mío, identificarme con lo que se me dice y lo que se me pide. Y esto es la docilidad. La docilidad es la actitud de aquel que comprende, de aquel que incorpora. A diferencia de lo que dicen las mamás de los niños desobedientes, ¿se han fijado cómo dicen las mamás? Es que le entra por un oído y le sale por el otro. Y claro, no es que el niño no haya entendido, lo que entendió muy bien, solo que no le da la gana. Tiene sus razones para no hacerlo. Docilidad es no dejar pasar derecho de un oído al otro la palabra. Es dejarla descender, apropiarla con cariño. Y para esto Jesús nos da 3 puntadas. ¿Cómo se cultiva el corazón? La interioridad. Se cultiva mediante un ejercicio de vigilancia. No vigilancia de otros, es vigilancia de sí mismos. Estar atentos a sí mismos. Y entonces, en el primer terreno Jesús dice, el camino, ¿qué significa? Hombre, la persona distraída, de la cual viene el maligno y se lleva lo sembrado en su corazón. Una persona que escucha la palabra del reino sin apropiarla, o sea, sin permitir que toque el corazón. El corazón, ya le dedicamos el mes de junio al tema, va a ser el examen. El corazón en la Biblia es la sede de las decisiones, de la voluntad. Si la palabra no toca mi voluntad, si no activa opciones, decisiones, compromisos, no he hecho nada. Entonces, primer punto, vigilar que si la palabra realmente me está tocando a fondo, modificando mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de vivir. Si la palabra mueve decisiones, eso es corazón, no solo sentimientos, decisiones. Primero. Segundo, la piedra. Lo sembrado en terreno pedregoso es el que escucha la palabra de Dios, la recibe con alegría, pero por no tener raíz, ahí la palabra clave es raíz, por no cultivar profundidad, raíz, cuando llega la crisis, la tribulación, los días difíciles, como ocurre en la parábola de la casa sobre la roca o sobre la arena, cuando por no tener raíz, no tener fundamento, todo se le viene abajo. ¿A qué se refiere eso? Se refiere
a esa actitud de uno de identificar, o a esa reacción de uno de identificar lo espiritual con lo emocional. ¿Me explico? Cuando uno dice, es que esto me gusta, entonces voy en las cosas del Señor. Pero de pronto no, es que hoy no me siento, ¿no? Como los adolescentes flojos para levantarse. Es que no me siento, mami. Eso en la vida espiritual es peligroso. Y puede ocurrir, como ocurre con una persona inmadura. Un inmaduro es una persona que va de emoción en emoción. Una persona madura es aquella que independientemente de las emociones, actúa por convicciones. Ese es el punto. Y entonces puede ocurrir, digo, en esto de las experiencias espirituales, es que esta oración de hoy me gustó, es que esta homilía de hoy me dijo lo que yo tenía que hacer, lo que yo tenía que escuchar, es que este retiro fue lo máximo. Cuidado, las emociones duran horas o días o semanas. Cuando una persona viene de un retiro y viene en la emoción, yo le digo, muy bien, pero si tú no tienes dirección espiritual, si tú no cultivas oración diaria, el hábito de la oración diaria, si tú no alimentas tu vida espiritual con la lectura de la palabra de Dios en la Biblia, si tú no te alimentas de la Santa Eucaristía, si tú no participas de una comunidad, la emoción pasa. Esa es la espiritualidad de bolita de alcanfor, que comienza emocionada y después se le va acabando y deja tiradas las cosas. Para que la semilla crezca, necesita surco, disciplina, constancia, perseverancia, cultivar hábitos. Si no, en las cosas del Señor somos personas como que suben y bajan según la emoción, según la luz del día, así nos vamos a comportar. Y esta actitud es peligrosa en la vida espiritual, porque conocemos tanta gente inconstante que comienza cosas, esa emoción, voy a hacer esto. Yo me río nada más cuando los escucho, me río. ¿Cuánto le va a durar? Y después te deja tirado el pastel, el compromiso, y después ya no. Porque una persona que vive de emociones, cuando aparece otra emoción más fuerte, pues va detrás de eso y tira al otro. Y las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios no son así. Por eso se dice raíz, vigilancia. ¿Para qué? Para no depender simplemente de la emoción. Y en esto el Señor se va incluso de cosas que le pasan en la vida de uno que uno no entiende y que son importantes para la maduración. Como cuando una persona que me dice, estoy en un desierto, digo, bendito Dios. Bendito Dios, cuando te quita las emociones y estás como seco, esos son los mejores días. Porque ya no vives de la emoción, sino de la convicción. Eso se llama vida espiritual. Entonces, segundo elemento de la atención al interior. Cuidado con hacer depender la vida espiritual de las emociones. Las emociones pasan, solo las convicciones quedan. Primero, el corazón, que modifique mi voluntad, que me lleve a decisiones. 2, que no dependa de emociones, sino de convicciones. Y 3, la actitud más peligrosa sobre la cual el corazón tiene que estar atento. Cultivo, atención con el cultivo. Una planta hay que cuidarla, el corazón hay que cuidarlo. Y este tercer terreno es, dice el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. No es fecunda, no nace nada. ¿Cuál es esa actitud? Dice el estrés. Dice las preocupaciones de la vida. Es una palabra griega que a mí me gusta mucho y que a mí me ha hecho pensar mucho. Es la palabra griega merimnao. Merimnao, las traducciones colocan preocupación, pero es más que preocupación. La preocupación es una cosa buena. El que no se preocupa no tiene alerta y se lo lleva el río.
La preocupación es necesaria. A uno le dicen, los papás a uno desde chiquito, si algo te preocupa, ocúpate. ¿Sí o no? Ocúpate, o sea, trabaja, póngase una preocupación, trabaja en eso. Pero aquí no se refiere a eso. Se refiere a aquel tipo de preocupaciones que te quitan la paz. Es decir, cuando ya eso te quita el sueño, te pones nervioso, cuando ya comienzas en una circunstancia a gritar y entonces pones nervioso a todo el mundo, Jesús está hablando de eso. En griego se dice merinao. La persona que se sale de los chiros, dirían en Bogotá. La persona que se le sale de control las cosas y pierde la paz y ya no está a la altura de las circunstancias. Y el Señor nos pide serenidad y paz. Ya lo explicó en el Sermón de la Montaña, donde repite 7 veces el mismo verbo, este verbo: no se preocupe, no se afane, no merinao. Miren que las plantas y los pajaritos y las flores reciben todo de mi Padre Celestial y no trabajan ni ciegan, y sin embargo mi Padre Celestial las cuida. Es decir, no pierdas la confianza, no es no trabajes, cuidado, con una mala interpretación es no pierdas la paz. Que las cosas de la vida no te atropellen, no pierdas la paz. En medio de la tormenta, paz, eso es. Y eso se dice merinao, no dejes que se te salga de control las cosas. Hay gente que es así, incluso gente muy de Dios, que cuando viene una circunstancia tal, no voy a decir ejemplos concretos, cada uno lo sabe, inmediatamente se descompone. Se les descompone el genio, se les quita el hambre, se les desfigura la cara, maltratan a la gente, levantan la voz, ya no voy a misa, ya no. Increíble. Si tú no te vigilas interiormente en tu manejo del control interior, la palabra se va a ahogar. Se va a ahogar por el afán de cada día. Incluso dice también de las riquezas. El estrés diario, pero también la necesidad de la plata. Claro que tenemos que vivir. Jesús nunca ha dicho que no, ni más faltaba. Pero si para ti esa es una preocupación que está por encima de todo, ya, allá no vas a lograr ni lo uno ni lo otro. Vigilar el corazón, esos 3 aspectos. 1, que la palabra toque realmente mi corazón y modifique mi conducta, mis decisiones. 2, no vivir solo de emociones, sino de convicciones. 3, que los afanes de la vida no me descomponga, que no pierda la paz y la serenidad. ¿Por qué no la pierdo? Porque tengo un Dios que es mi Padre y en el cual puedo yo confiar. Estrés en las cosas de Dios significa falta de confianza y en última instancia falta de fe. ¿Tu corazón descansa en Dios o no? Esa actitud es fundamental para que la palabra encuentre el jardín indicado para crecer y fructificar, para que nuestra vida espiritual sea un proceso de crecimiento constante y no de emociones que se viven unos cuantos días en la vida espiritual y después claudicamos, abandonamos y somos inconstantes en las cosas de Dios. San Juan de la Cruz, termino con esta frase, San Juan de la Cruz ha resumido el camino de la vida espiritual en apenas 4 frases, donde, en mi opinión, la más importante es precisamente lo que dice el Evangelio de hoy, la atención a lo interior. Si Santo Tomás de Aquino resumió la teología, la explicó en la Suma Teológica, que son más de 12 volúmenes, gordos y de letra chiquita, San Juan de la Cruz dijo, vea, cuando se trata de la vida espiritual, en 4 líneas está dicho todo. Y entonces se llama la suma de perfección. Se las digo, olvido de lo creado, atención a lo interior, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estar amando al amado. Te lo repito,
Apréndetelo. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior, Evangelio de hoy, y estar amando al amado. Quien prepara el jardín de la vida interior, depurando todo aquello que no deja que la vida crezca, la vida de la gracia, la vida en Dios, se perderá en el camino. Quien lo cultiva, por el contrario, podrá siempre descansar en Dios y responder a la gran vocación, que es la comunión con Él. Estar amando al amado. ¿Ya te lo aprendiste? Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estar amando al amado. Que así sea.